parábolas, algunas de ellas, por ejemplo, los dos cimientos, cuando Cristo habla exactamente acerca de la seguridad que tenemos de nuestra salvación, sí es que somos como un hijo del reino. Pero también vimos, hermanos, la parábola de los odres viejos y el vino nuevo. También vimos algunas otras parábolas, pero el día de hoy estaremos viendo una parábola que se titula Los dos deudores. Vaya por favor a Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Bueno, aquí viene la parábola. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta es la parábola. Siguiente texto. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, hermanos, para entender esta parábola nuevamente comenzamos con nuestro estudio. ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Qué está sucediendo? Bueno, el texto dice que un fariseo invitó a Jesucristo a comer a su mesa. Seguramente este fariseo había escuchado hablar mucho acerca de Cristo, acerca de Jesús, de nuestro Salvador. Y es entonces que el fariseo le dice: Jesús, ven a comer a mi casa. Pero la escritura es muy puntual cuando dice que le rogó: Jesús, ven a comer a mi casa. Jesús, por favor, entra a mi casa. Seguramente le insistió y le insistió y le insistió hasta que Jesús aceptó ir a la casa del fariseo. Ahora, no se dice por qué razón estuvo rogándole o por qué razón Cristo necesitaba que le rogaran. Lo único que sabemos es que estaba siendo muy puntual y muy exasperante en decirle a Cristo que llegara a su casa a comer. ¿Por qué? Bueno, recuerde que en el Nuevo Testamento los fariseos eran personas muy eruditas acerca de la Escritura y muchos de ellos querían codearse y sentarse a la mesa con rabinos y con maestros, y Cristo es el maestro de maestros. A lo que el fariseo toma la decisión de decir: Cristo, ven a mi casa a comer. Así que Cristo fue a comer a la casa de un fariseo. ¿Cómo se llamaba este fariseo? Simón. Había una mujer también en la escena. Dice la Biblia que esta mujer era una pecadora. ¿Cuál es el pecado de esta mujer? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que era pecadora. Ahora tenemos un contraste grande entre un fariseo y una pecadora. Los fariseos son personas, como ya lo hemos dicho antes, que por fuera se visualizaban, hermanos, muy limpios. La gente podía ver de ellos que cumplían los mandamientos de Dios.
La gente podía ver que llegaban al templo a orar, que hacían largas oraciones. La gente podía ver que daban mucho dinero al alfolí. Y bueno, la gente podía ver algo de religiosidad en la vida de ellos. Pero ¿cuál es el contraste que hay? El contraste es la pecadora. Una pecadora que sin lugar a dudas no se quería acercar al templo. Sin lugar a dudas esta mujer pecadora ni siquiera podía orar porque se sentía indigna de su condición caída y de su condición deplorable delante de los ojos de Dios. Y esa es la condición de estas dos personas. Pero, ¿qué está haciendo la mujer pecadora? Vaya por favor al versículo 38, Lucas 7:38. Aún no entramos a la parábola, estamos estudiando el contexto. Y estando detrás de él, a sus pies, ¿qué estaba haciendo? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Ahora, ¿te das cuenta de la manera en cómo esta mujer trata al Señor? Ambos quieren algo con Cristo, pero Cristo no los ve de la misma manera a ambos. Mientras el fariseo lo busca para comer, la mujer pecadora también lo busca para adorarle. Hay algo, hermanos, en estas dos personas que tienen en su corazón, de lo cual es un tipo de adoración, quizás una interna y otra externa. Lo que podemos ver, hermanos, es dos tipos de personas pecadoras, pero un fariseo que no se considera pecador y la mujer pecadora que sabe que es pecadora. Y esta mujer pecadora hace algunas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el fariseo se enoja? Si hemos leído en la parábola, se da cuenta que el fariseo comenzó a hablar dentro de él y comenzó a decir entre sí, dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Ahora, ¿Cristo lo sabía? Claro que lo sabía. Pero mira, aquí encontramos la enseñanza, porque el epicentro, escucha esto, el epicentro de la parábola se centra en el corazón perverso de un hombre que no entiende por qué una mujer pecadora adora de esta manera y cómo es que un profeta y cómo es que el que se dice el Cristo lo acepta. Bueno, aquí hay un conflicto en el corazón del fariseo y ese es el epicentro de la parábola. Hermanos, mira, muchas veces nosotros como creyentes tenemos una actitud farisea donde nos creemos limpios por fuera, donde muchas veces somos tan religiosos como un fariseo, quizás somos los más fieles en la iglesia y es la misma actitud que toma el fariseo. Pero en el corazón del fariseo recuerda qué es lo que hay. En el corazón del fariseo hay una pregunta y la pregunta es, ¿por qué éste no conoce a la mujer que es pecadora si dice que es profeta? Bueno, ahí el fariseo está dudando de Cristo, pero también está preguntándose por qué razón acepta la adoración o la reverencia de esta mujer. Y ese es el epicentro de la parábola. Y es entonces que Jesús hace una ilustración. Y la ilustración dice el versículo 41, léalo nuevamente. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. ¿Y el otro cuántos? 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿perdonó a quiénes? A ambos. Di pues, le pregunta al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? Es decir, ¿cuál de los deudores amará más al amo? Respondido Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, hermanos, ¿de qué trata la ilustración? Primeramente hay un acreedor, pero también encontramos dos deudores. La parábola se centra solamente en tres personajes, un acreedor y dos deudores. ¿Qué es un acreedor? Bueno, un acreedor, hermanos, es un prestamista, alguien que da dinero con el propósito de aumentar sus intereses. Seguramente en la ilustración no vamos a ir más allá, más al fondo, pero podemos entender que este acreedor es rico, podemos entender que este acreedor es grande, es poderoso, hablando en el aspecto adquisitivo, monetario. Podemos creer que este acreedor es un hombre conocido, quizás de renombre, no lo sabemos, solamente es una ilustración sencilla, pero
encontramos dos hombres, dos jornaleros, dos súbditos, dos personas que están debajo de este acreedor, porque son deudores. Recuerda que en toda la Escritura y aún en nuestro contexto cultural entendemos que un deudor es subordinado a aquel a quien le pide prestado. Un deudor, como definición, es una persona que tiene la obligación de satisfacer una deuda. ¿Está conmigo? Este es un deudor. Otra vez, es una persona que tiene la obligación de satisfacer una deuda. Ahora, la Biblia nos dice cuál es la deuda. ¿Y cuál es la deuda? Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. ¿Están obligados a pagar? Sí, están obligados a pagar. Es decir, ¿qué son denarios? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos varias monedas, el denario, el dracma, el talento, etc. Pero el denario, hermanos, consiste en un día de salario. ¿Cuánto equivale un día de salario el día de hoy? Bueno, el día de hoy equivale a unos 200 pesos aproximadamente. Pero en ese entonces no sabemos muy bien cuánto equivale un día de salario. Lo único que podemos entender que un denario es un día de trabajo. Dime, si uno le debía 500 denarios, ¿cuánto dinero le debía? Le voy a decir cuánto. 500 días de trabajo. Eso es más de un año. Eso es demasiado. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener una deuda tan grande? Pero el otro le debía 50 denarios. ¿Esto es mucho? Relativamente es más que un mes nada más. Pero bueno, supongamos que, mírame aquí, supongamos que el día de trabajo en aquel entonces, y ya convirtiéndolo a pesos mexicanos, son 400 pesos. Si hacemos la conversión, la deuda llegaría a lo siguiente. Uno le debía 200,000 pesos, mientras el otro le debía 20,000 pesos. Es una diferencia completamente abismal. Es casi, bueno, si no es que es el 100% mayor que lo que le debía uno a que lo que le debía el otro. Pero hermanos, el acreedor en esta ilustración perdona la deuda. ¿Cuál es la enseñanza en esta parábola? Ya te he mencionado el contexto histórico, también te he mencionado de qué trata la parábola, y aquí se acaba la ilustración, no hay más. Ahora bien, la parábola, hermanos, se interpreta sola. Es una de las pocas parábolas en la cual encontramos la definición, el resultado de la ilustración, porque Jesús da la misma interpretación y no le tenemos que dar otra interpretación. Recuerda que cada parábola solamente tiene una sola interpretación y una sola enseñanza. Y la pregunta que hará Cristo, después de decir toda la parábola, es la siguiente. Esta pregunta, recuerda, se la da un hombre fariseo, religioso, con un pensamiento tenebroso, llamado Simón. Y la pregunta es, Simón, ¿quién amará más? Y hermanos, te hago la misma pregunta aquí. ¿Quién de los dos deudores ama más al acreedor? ¿Quién dice que el que debía más? ¿Y quién dice que el que debía menos? Solo hay dos opciones. Solamente hay dos deudores. ¿Quién amó más? Lo que Cristo acaba de hacer, escucha esto, es darle una enseñanza a Simón con el propósito de mostrar la aceptación de una pecadora y la condición en la cual está esta pecadora y la razón de la actitud de esta pecadora. Te lo voy a volver a repetir. Lo que Cristo acaba de hacer al enseñarle esta ilustración tan sencilla, tan práctica a este fariseo, es mostrarle, número uno, la aceptación de una pecadora. Mírame aquí. Número dos, la condición en la cual está esta pecadora. Y número tres, la razón de la actitud de esta pecadora. Ahora, ¿por qué menciono esas tres cosas? Te digo rápido.
La aceptación de esta pecadora es porque esta pecadora estaba a los pies de Cristo, le estaba con sus cabellos frotándole y con sus lágrimas los pies para lavárselos, estaba llorando con él, estaba a los pies de él, estaba reverenciándolo a él. Entonces, lo que está haciendo Cristo es mostrarle la aceptación de la reverencia de esta pecadora, pero a la misma vez le está mostrando la condición. ¿Y cuál es la condición? Es una deudora, es una mujer que debe. Y que debe pagar, porque son dos deudores. Sea cual sea la deuda, es una mujer deudora. Lógicamente Cristo está haciendo una ilustración sencilla, pero sabemos que lo que debe es su pecado. Y número 3, la actitud de esta pecadora. Se pregunta el fariseo, ¿por qué esta mujer lo trata así? Porque esta mujer de alguna manera está ahí a sus pies llorándole, rogándole, pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque es la actitud de esta pecadora. Y hermano, ese es el propósito de la parábola. Mostrarle estas 3 cosas a este fariseo que tiene un corazón empedernido, un corazón duro, un corazón religioso y un corazón egocéntrico. Así que quiero mostrarte solamente 3 cositas. Quiero mostrarte algunas cosas que nos enseña esta parábola. Número 1, hermano, mírame. Jesús es un Dios de gracia. Y es lo que nos muestra esta parábola. Él no está obligado a perdonar. Otra vez, Él no está obligado a perdonar. Pero hermanos, el acreedor perdonó la deuda. ¿Está conmigo? Ahora, Él es el acreedor en la parábola. ¿Cómo se trata a un acreedor? A un acreedor, hermano, se le tiene respeto porque se te ha prestado, ¿cuánto dijimos? 200,000 pesos y a otro le prestó 20,000 pesos. El acreedor es aquel que te ha dado y ha recibido un favor de él y estás obligado a pagar al acreedor porque ese es un deudor. Recuerda que dijimos por definición de deudor, aquella persona que está obligada a pagar aquella deuda que tiene. Entonces, hermanos, encontramos a 2 deudores. Cristo es el acreedor, Cristo es el sustentador de todos y el que tiene todo, absolutamente todo, para poder satisfacer las necesidades de aquel que está en deficiencia. Y la mujer está en deuda. Tu deuda, hermano, iba aumentando cada vez más y más y más y se hacía más y más grande. No debías y no debíamos 50,000 denarios. Recuerda que un denario es un día de trabajo. No debías 500 denarios. Tu deuda y mi deuda iba más allá que solamente unos cuantos denarios, que seguramente cualquier persona puede pagar. Él debía enviarte al calabozo. ¿Qué hace un acreedor? Si no pagas, y no estoy hablando de los colombianos, pero si no pagas, ¿qué es lo que hace un prestamista? Hermano, ha llegado momentos en donde yo he visto, aún aquí en nuestro estado, gente quemando casas a aquellos que no pagan. Gente metiéndolos a la cárcel y están en lo justo. Pero aún gente matando, asesinando, haciendo cosas depravadas por causa de que no les pagaron una deuda. Las personas, hermanos, que son prestamistas y que son malas, bueno, normalmente tienden a hacer cosas para poder, para que las personas que deben les paguen. Así que justamente el acreedor tenía que enviar a la cárcel al deudor. Pero aquí encontramos, hermanos, a un acreedor perdonando la deuda. Dime, si alguien te debiera 400,000 pesos, o 200,000 pesos, que es la conversión que acabamos de hacer, si alguien te debiera 200,000 pesos, ¿qué harías? ¿Le perdonarías la deuda? Recuerda, el punto no es que tú perdones la deuda de alguien, esa no es la enseñanza de la parábola. La enseñanza de la parábola se encuentra en el amor que tiene el acreedor de perdonar una deuda tan grande. Amén. Él debía enviar a los deudores al calabozo, a la hoguera, al infierno por no pagar.
Pero Cristo no es así. Cristo perdona, porque es un Dios, recuerda, es un Dios de gracia. Amén. No podías pagar con nada la deuda, hermano. Vamos al Salmo 49, 6 al 9, vamos ahí. Salmo 49 del versículo 6 al versículo 9. Dice el texto: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna, ¿qué cosa? Redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En pocas palabras, nadie puede pagar ni satisfacer la deuda que tiene delante del acreedor. Nadie. ¿Sabes cuál es la única manera de poder ser absueltos de la deuda? Que el acreedor te perdone la deuda. Es la única manera. Por eso, hermano, y aquí vemos la gracia de Dios en la salvación. Tú y yo no podemos pagar absolutamente nada que haya en nosotros, porque no somos incapaces. Somos personas incapaces de absolver una deuda tan grande. Versículo 9 del Salmo 49. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. En pocas palabras, ¿los dos deudores tenían la posibilidad de pagar la deuda? No, son incapaces. No pueden. Y hermanos, aquí encontramos las doctrinas de la gracia. Que Dios es completamente un Dios lleno de gracia para poder satisfacer a través de su gracia la demanda que Él mismo tenía de aquellos que le debían una deuda. Nuevamente vamos a leer la parábola, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y subraya nuevamente, y no teniendo ellos con qué pagar. Hermanos, esa es tu condición y mi condición, o a lo menos eso era nuestra condición antes de conocer y de aceptar la redención que tenemos en Cristo. ¿Cuál era nuestra condición? Incapaces de pagar. Nadie puede pagar su deuda. Por eso, hermano, es ilógico e irrelevante que haya gente que diga el día de hoy, bueno, yo voy al cielo por causa de que hago buenas obras, me bauticé, voy a la iglesia. Nadie puede pagar nada. Es imposible. Si algo tienes, y si tienes la salvación de tu alma y la redención de tus pecados, y Cristo ha sido la propiciación de tus pecados, y es tu mediador y tu salvador, no es por tu cuenta. Si aún creíste, tampoco fue por tu cuenta. El Señor te dio la fe porque tú y yo éramos completamente incapaces de pagar la deuda. No podíamos pagar absolutamente nada. Dice el versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar. Y otra vez te repito, la parábola no se centra en que tú perdones la deuda de alguien más. La parábola se centra en que Cristo perdonó nuestra deuda cuando éramos incapaces de pagar. Amén. Amén. Hermano, esto es gracia. Y si esto no nos hace adorar al Señor, entonces no sé qué nos pudiera hacer adorar al Señor. No sé qué nos pudiera hacer, hermanos, someternos a su señorío y a su voluntad. No lo sé. Vamos nuevamente. Recuerda, número 1. La parábola nos enseña que Jesús es un Dios de gracia. ¿Por qué? Porque Él no está obligado a perdonar la deuda. No está obligado. Si tú tienes un deudor que te debe 200,000 pesos, ¿estás obligado a perdonarlo? Justamente no, tienes que pagar. Pero Cristo, en lugar de dar justicia al ser humano, ¿sabes qué da? Misericordia. Si Cristo nos diera la justicia que tú y yo merecemos, ¿sabes, hermano? Estaríamos ya en el calabozo por ser deudores. Pero Cristo no nos da la justicia que merecemos y que merecieron nuestros actos. Cristo nos da misericordia. Como dice el profeta, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por su gracia y su don de salvación. Porque éramos incapaces de poder hacer algo por nosotros mismos.
y lo vamos a ver en la predicación, pero tú y yo, hermanos, éramos corruptos. Continuamos. Hemos leído el Salmo 49 del 6 al 9, donde dice que el ser humano no puede pagar ni el rescate por su hermano, ni el rescate por él mismo. Porque la redención, dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y nadie, y no se logrará jamás pagar. Nadie puede. Si tú te encuentras a una persona el día de hoy que dice, pero es que hermano, yo he hecho buenas obras, puedo ir a la iglesia y me he sometido a las leyes de una iglesia y a los mandamientos de Dios, déjame decirte, aunque hagas todas las cosas que pudieras hacer, nadie podrá jamás pagar su rescate, nadie. Pero Dios en su gracia te salvó, ¿sabes cómo? Gratuitamente. Y nuevamente vemos nuestra bancarrota espiritual. Y el estado caído en el cual se encuentra todo ser humano, imposibilitado de hacer algo por su propia salvación. Y aquí vemos también, hermanos, la soberanía de Dios al decir, a este lo perdono. Y al dar gracia y misericordia a quien Él quiere. Así que encontramos a un Dios lleno de gracia, pero también, número 2, encontramos a un Dios que perdona y que extiende el perdón a todo pecador. Escucha esto. Este perdón se extiende no solamente en calidad, sino en cantidad. A uno le debía, un deudor le debía 200,000 pesos, y lo hemos convertido a monedas mexicanas, y otro deudor debía 20,000 pesos. Uno debía 500 denarios y otro debía 50 denarios. Te hago una pregunta. Si uno hubiera debido 1,000,000 de denarios, ¿aún lo hubiera perdonado? Claro que sí. Porque no es importante la cantidad. Porque Cristo perdona y extiende su amor y su gracia a todo pecador y a la cantidad de pecados que hayamos cometido. Ahora, no quiero alegorizar el texto, pero si pensamos lo siguiente, supongamos que cada denario es un pecado. Supongamos, es una ilustración simple. ¿Cuántos denarios estuviéramos en deuda? Si tú y yo pecamos 10 veces al día, desde el día que nacimos, y te estoy hablando de una cantidad muy reducida de pecados, si tú y yo pecamos 10 veces al día, y el día de hoy tienes alrededor de 50 años, ¿cuántos pecados cometidos ya ha habido? Te voy a decir cuántos, ya hice la conversión, 171,000 pecados. Tú y yo deberíamos 171,000 denarios. A uno le perdonó 500 denarios, pero nosotros estábamos en deuda con 171,000 denarios. ¿Podías pagarlo? ¿Recuerdas cuánto equivale un denario? Un día de trabajo. Tendrías que vivir 171,000 días para pagar. No puedes. Eres incapaz de pagar. Nadie puede pagar un rescate por su alma. Aquí hay una suma bastante grande para cualquier persona ordinaria para juntar 500 días de trabajo. Mira, hermano, muy probablemente sí lo juntes, pero ¿y luego qué comes? ¿Cómo pagas la renta, la luz, la casa, el gas, la comida, los útiles escolares? No puedes pagar la deuda. Para juntar 500 días de trabajo lo podrías hacer, pero te abstendrías de muchos días de comida para poder juntar el dinero. A veces es imposible que lo puedas juntar por pagar todas las cosas que hay que pagar. Y sin duda, hermanos, encontramos que Cristo perdona sin importar la cantidad de pecados. ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida? ¿Y cuántos pecados Cristo perdonó? Eso es gracia. Si desde tus 3 años cometías 10 pecados al día, el día de hoy deberías 171,000 denarios, 171,000 pecados. No puedes pagar ni uno. No podríamos. Porque nuestra transgresión fue al Dios eterno. Por eso el castigo es eterno y nuestra deuda trasciende algo eternal y algo cosmológico, algo que tú y yo no podemos pagar por nuestras propias cuentas. Tú y yo somos limitados, finitos. Nadie puede pagar un rescate por sí mismo. Así que da gracias por el perdón que te ha dado el Señor. No importando si debías 50 denarios, 500 denarios o si debías 171,000 denarios. Da gracias a Dios por el perdón. Era imposible que lo pagaras. Y la mujer pecadora, hermano, escucha esto, había entendido su condición. Recuerda,
La mujer pecadora había entendido su condición, su pecado, y había entendido quién es el gran Jesús que perdona, salva, redime, por lo cual, escucha esto, y este es nuestro último punto, por lo cual la actitud de esta mujer pecadora es una actitud distinta al del fariseo. Y aquí, hermanos, es el epicentro de la parábola. Recuerda, el fariseo dice dentro de sí, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer y sabría que no merece que se acerque. Y ese, hermanos, es el punto de la parábola. ¿Por qué esta mujer se acerca? ¿Por qué esta mujer está ahí, postrada a los pies de Jesús, llorando y regando perfume a sus pies? ¿Por qué la actitud de esta mujer? Bueno, hemos comprendido. ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios de gracia. Y hemos aprendido que Cristo perdona la cantidad de pecados y todo pecado. Ahora vea por favor en Lucas 7:44. La actitud de esta pecadora es la marca de su condición. El amor y la entrega, hermanos, son las marcas de un hombre perdonado. El amor y la entrega son las marcas de un hombre perdonado. Dice el texto. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Simón, entra a tu casa. Simón, y ni un vaso de agua me diste. ¿Por qué tu actitud es así? Pero esta, desde que entré, ¿qué dice el texto? Ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Sí recuerdas la pregunta que Cristo le hizo al fariseo? La pregunta fue, ¿cuál de los deudores amó más a Jesús? ¿Cuál amó más? El que debía más. Y hermanos, si tú has considerado en tu corazón, escucha esto, y si no escuchaste nada de la enseñanza y no prestaste atención, escucha esto nada más. Si en ti hay un conocimiento de tu pecado y de la gracia de Dios, entonces nuestra actitud va a ser en amor y reverencia a Dios. Porque el comportamiento reverente y lleno de gratitud es la consecuencia evidente de un hombre perdonado. El efecto de un hombre o una mujer que ha reconocido su pecado, su bancarrota espiritual y reconoce quién es Jesús, el efecto será exactamente este. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies. ¿Qué significa esto? Es un sentido de indignación y humillación. En el sentido más práctico, pudiera haber alguna hermana que derrama su oración en este lugar. Pero también pudiera haber un hermano que dijera, ¿por qué ora así? Se cree muy espiritual. Pero la hermana de alguna manera o el hermano están llorando, derramando su corazón, sus lágrimas en la cama, en el altar y donde pudiera ser un altar para el Señor. Bueno, la realidad es porque dentro de este hermano o hermana que están derramando su oración a Dios, es porque han comprendido su incapacidad que tienen y la deuda que había sido perdonada. Amén. ¿Por qué esta hermana o este hermano se arrodilla? ¿Y por qué levanta sus manos? Hermano, porque nuestra adoración pudiera ser superflua, donde solo oramos rápidamente sin reconocer quién es Cristo. Pero cuando tú y yo, hermanos, adoramos como esta mujer pecadora, esa es la evidencia de que tenemos un corazón con un conocimiento de bancarrota espiritual. Donde hemos visto dentro de nosotros mismos que éramos incapaces de poder absolver nuestra deuda y que Cristo perdonó todos nuestros denarios. Pero también esta mujer, según el versículo 38, léalo por favor, estaba llorando y comenzó a regar con lágrimas mis pies. ¿Qué significa esto? Una conmoción es esto.
por el vil pecado que había en ella y un lamento genuino de arrepentimiento. Yo entiendo, hermanos, que en nuestro contexto cultural hay muchas religiones en donde en un culto todos comienzan a llorar, pero eso le hemos llamado es algo colectivo, que entre todos comienza una euforia. Pero cuando hay alguien que el Señor conoce en su corazón, que en verdad tiene un corazón contrito y humillado, entonces logra con genuidad llorar y regar lágrimas a sus pies, lamentarse de su bancarrota, reconociendo quién es el acreedor que ha perdonado nuestros pecados. Por eso, hermano, si tú el día de hoy has visto introspectivamente que no hay una comunión con el Señor, donde no hay oración, donde no hay un lamento por tu pecado diariamente, es una evidencia que no has reconocido la deuda que se te ha perdonado, y muy probable quizás ni siquiera se ha perdonado tu deuda. ¿Sí está conmigo? ¿Está la mujer delante de su presencia? Porque así está una persona que sabe que ha sido perdonada su deuda en su presencia. Y en todo tiempo, hermano, esta mujer se lamenta por su pecado y su condición. Sabe que esta mujer es polvo, sabe que esta mujer no vale delante del acreedor. Luego menciona otro adjetivo y dice, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Esto, hermano, lo he titulado como una actitud de adoración. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vives en adoración al Señor? ¿Vives en adoración al Señor? Mostrándole un afecto entrañable, con besos de lealtad a sus pies. Otra vez. ¿Vives mostrándole un afecto entrañable, con besos de lealtad a sus pies? ¿Con besos de fidelidad y entrega? Porque el día de hoy no tenemos a nuestro Cristo hecho hombre. En este momento, precisamente, no lo tenemos físicamente, está sentado en su trono. Pero seguramente podemos evidenciar de la misma manera una actitud de adoración y de afecto a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra fidelidad, a través de nuestra entrega. ¿Cuáles son las acciones físicas, hermanos, que demuestras en la adoración? Esta mujer lo demostró besándole los pies y derramando perfume a sus pies. ¿Cuál es la actitud que usted tiene, la actitud física de adoración? ¿Sirves en la iglesia? ¿Muestras afecto sirviendo en su causa, para su causa y por su causa? ¿Sirves a Dios como una buena esposa en tu hogar, como un buen esposo en tu hogar, como un buen hijo en tu hogar? ¿Demuestras en tu trabajo el afecto físico por medio de la lealtad a tu jefe, a tu superior? ¿No robas, no hurtas? ¿Muestras un afecto entrañable a través de mostrar la persona de Cristo en donde quiera que estás? ¿Mostrándole enseñanza a tus hijos y a los compañeros de tu trabajo? Esa es una actitud física que podemos hacer. Hay otra cosita que también la mujer hace, léalo por favor. Y los ungía con el perfume. Hermano, esa es la última cosa que se menciona. Dice la Biblia que estaba en un bote de alabastro. El alabastro era un recipiente hecho de mármol blanco. Normalmente en esos recipientes se guardaba algo muy costoso, por causa de que el recipiente era costoso. No era muy común ver un recipiente de esta calidad. Pero esta mujer tenía un perfume en un recipiente tan caro. Seguramente era un perfume caro. Solamente la gente que tenía dinero podía comprar un perfume tan caro. No era muy común que la gente estuviera tan perfumada. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Esta mujer está entregando sus bienes, lo más valioso que tiene en su habitación. No es una pantalla, no es una cama king size de esas con 3 colchones, un closet aquí costoso, es un perfume.
Y es lo único que le puede dar a aquel que le ha perdonado la deuda. ¿Con un perfume se perdona la deuda? No. Pero aquí está esta mujer, hermanos. Entrega lo más valioso que tiene para adorar con sus recursos físicos. Mira, hermano, ¿sabías que no damos porque Cristo lo necesite? ¿Cristo necesitaba ser perfumado? No damos porque Cristo lo necesite. Damos porque le adoramos. Sencillamente. No ofrendamos intrínsecamente porque la iglesia lo ocupe. Damos porque adoramos. Y no quiero escucharme como uno de los evangelios de la prosperidad, pero ¿qué tan grande es su adoración? Tengo que decirlo. ¿Qué tan grande es su adoración? Este es un tesoro de la mujer pecadora. Lo tenía guardado en un frasco costoso de mármol. Pero, ¿sabes algo? Y nuevamente te repito, no es la cantidad que des. Porque no es la cantidad de perfume que haya derramado la mujer. Es la acción del perfume. No es la cantidad de dinero que tú pudieras dar. Puedes dar mucho dinero a la iglesia y aún así vivir una vida perversa. No es la cantidad, sino es la calidad. ¿Recuerdas cuál era la actitud de los fariseos? Dice la Biblia que de todo lo que tenían, daban lo que les sobraba. Y tenían mucho. Normalmente los fariseos eran personas ricas. Y esos fariseos, hermano, podían tener los 200 denarios. Y para una persona común podía ser bastante. Pero para ellos era algo tan básico y tan sencillo. Pero aquí encontramos, hermanos, a una mujer pecadora que lo único valioso que tiene en su casa es un perfume. Tampoco es el olor intrínsecamente del perfume. No es la cantidad regada. Es el perfume. Es la calidad. No es la cantidad en sí, sino la actitud de demostrar valor e interés con aquello por lo cual trabajamos con el sudor de nuestra frente. No, hermano, ¿cómo cree? Que yo puedo venir a la iglesia, hacer todo, pero que no me hablen para nada de una adoración financiera. Aquí encontramos a la mujer pecadora, la más pecadora, regando lo más valioso de su habitación. Y hermano, quiero terminar con la frase que dice Jesús. Nuevamente vayamos a la parábola, Lucas 7, versículo 43. Respondiendo Simón dijo, versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Sabes cuál es la actitud? ¿Sabes cuál es la razón de la actitud de esta mujer? La razón de la actitud de esta mujer pecadora es porque amó más. ¿Y por qué amó más? Porque se le perdonó más. Hermano, ¿a ti se te perdonó mucho? Ahora, acto seguido, si a ti se te perdonó mucho, ¿cuál debe ser la reacción consecuente? Amar más. Y hermano, ¿cómo puedo saber que amo más? Mira la actitud de la mujer pecadora. No puedes decir amo al Señor si no hay una actitud en adoración reverente, con afectos físicos, con afectos financieros y una actitud de adoración como la mujer pecadora. Si no hay una actitud así y tu actitud es como la del fariseo, porque entré a tu casa, Simón, y no me diste agua, pero esta mujer ha regado con sus lágrimas mis pies. Entré a tu casa y ni siquiera me ungiste con aceite, mas esta ha regado con un perfume caro mis pies. ¿Por qué, Simón? Porque tú amas menos. Y esta mujer ama más. Y ella ama más porque sabe que se le ha perdonado más. Sabes, hermanos, si tú y yo tenemos un concepto de que, bueno, yo estoy aquí porque yo quise, porque la realidad es que pues yo soy bueno y hermano, no somos buenos. Si estamos aquí es por gracia. Es porque Dios ha derramado su misericordia y su perdón. Y aún que la puerta para la perdición era ancha, tú y yo estamos aquí, un grupo de 10, 15 personas. Porque angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Y si tú consideras que esos pocos eres tú, tu actitud y mi actitud deberían ser en amor, demostrando afectos entrañables de adoración.
Muéstrame una persona, hermano, que no adora, que no demuestra actitud y afecto de adoración. Y como esta mujer pecadora, y te mostraré una persona que no sabe, que quizá ni siquiera ha sido perdonada de su pecado. ¿Está conmigo? ¿Qué tan adorador eres? Hemos concluido, hermanos, esta parábola. Y recuerde, al final de cada parábola decimos una frase: y el que tiene oídos para oír, oiga. Solamente escucha. Es una enseñanza sencilla. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Cristo, por derramarnos